Muy buen día. Hoy es la clase 28 estamos ya viendo a Jung, Carl Gustav Jung, como ya lo conociste en la película del método peligroso. Fue el mejor alumno de Freud, fue el príncipe del psicoanálisis, pero se rebeló e inventó su propia teoría de que es la psicología analítica. Y junto con Sabina exploraron varios conceptos sobre oscuridad, sobre sombra, sobre tánatos también, que es la pulsión de muerte, que también Freud la trabajó, ya que acuérdate que también Sabina compartía mucho de sus pensamientos, de sus teorías con Freud cuando ella trabajaba con él y también ella iba a terapia con él. Bien, um, es una historia muy trágica lo que le pasó a Sabina, porque ella pues sí pudo tratar de escapar de los nazis por ser judía, pero ella ya teniendo hijos, la encontraron y si no me equivoco, pues la fusilaron. Fue una historia muy, muy, muy fea de lo que le pasó. Bien, estábamos viendo a Carl Jung sobre el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los arquetipos. Entonces, como te decía, un arquetipo es básicamente un símbolo universal que está en todos, en cualquier parte del mundo lo podemos reconocer, pero que está mejor representado por símbolos. Pero cada símbolo tiene su manera positiva o negativa, así como hay ahorita unas camisetas bien interesantes de la gente que viaja, que está repleta de símbolos, y si vas a un lugar donde no conoces el lenguaje, pues le pones el simbolito de comida, baño, teléfono o algo así, y pues todo el mundo puede entender, ¿no? Por el mismo símbolo. Que pues los seres humanos estamos cada vez inventando nuevos símbolos y arquetipos. Sí, el símbolo de Apple no existía como una compañía de teléfonos o de computadoras, simplemente era una manzana. Y ya pues se asoció mundialmente a que la manzana mordida tenía que ver con esta compañía de tecnología. Ok, nos dice Carl Jung, aquí en tus notas, 2.8. La astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Sí, me gusta mucho que lo haya dicho él, porque sí era algo que se utilizaba antes, como te habíamos visto en la clase de astrología que tuvimos tú y yo. Es una teoría vieja, es una teoría obsoleta, pero no dejaba de ser el modo de vida de muchos imperios, de muchas civilizaciones, donde se combinaba la astronomía y la astrología, o la astrología con todo el simbolismo de cómo ayuda o perjudica lo que está pasando en las estrellas, en los planetas, en el sistema solar con nosotros. Bien, despuésito, aquí está un mapa, así como Freud tenía el iceberg del consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ello, super yo. Este es el famoso mapa de los arquetipos y del inconsciente e inconsciente colectivo de Jung, que nos dice arriba, ¿no? Todo lo de arriba significa los objetos externos, lo que está fuera de nosotros. Lo de abajo es el mundo interno. ¿Qué hay en la parte de arriba? Está el self, el yo mismo arriba, en medio. Y del self dice inconsciente personal, que es más para abajo, pero vamos para arriba. La conciencia, la persona, el ego. Todos esos son arquetipos que son símbolos que todos cargamos. Y dice, del self para abajo está la sombra, está el inconsciente colectivo, y abajo de la sombra está el animus y el ánima, que si ya te adelantaste en las notas, pues puedes ver que son los arquetipos que tienen que ver con nuestra parte masculina y femenina en cada quien. Hay un pensamiento de Jung. Lo inconsciente es el intermediario general entre los hombres. En cierto sentido es lo uno, que todo lo abarca, o lo psíquico que es común a todos. Lo inconsciente une, mientras que lo consciente separa. Qué interesante pensamiento. Y bueno, voy a leer rápido esta explicación de los arquetipos. Y te puse a la izquierda el libro de Jung sobre... Es el libro nada más pues
de uno de los más famosos de él, que era Arquetipos Inconsciente Colectivo, que fue uno de los que yo leí para conocer a Jung en la universidad. Y sí, sí era como que wow, qué interesante, entendiendo la teoría freudiana del inconsciente, mecanismos de defensa, etapas psicosexuales, ello, yo y super yo, obviamente, y los principios del placer y el principio de la realidad, pues compensa mucho, ¿no? Compensa mucho, mucho lo que dice Jung. Y bien, nos dice, Jung llegó a la conclusión de que los contenidos del inconsciente colectivo se heredan de la suma total de la experiencia humana. O sea, se traspasan a las nuevas generaciones. Supuso que ciertas experiencias humanas han sido comunes a lo largo de los siglos. Por ejemplo, es claro que la mayoría de los humanos primitivos tuvieron que advertir la salida y la puesta del sol. En esta visión, los arquetipos son el efecto acumulado de experiencias repetidas de manera perpetua sobre el desarrollo del sistema nervioso humano. Checa, qué interesante, porque la pregunta aquí del millón sería, pues todos tenemos instintos, tenemos un instinto de supervivencia, digamos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que el ser humano tenga ese instinto de querer sobrevivir a algo? Entonces, podríamos decir, en términos de Jung, que fue una experiencia tan repetida por nuestros antepasados, que ya se nos queda como una herencia biológica la necesidad de sobrevivir. Dice, en opinión de Jung, lo que se hereda no es la memoria de la experiencia física real. Creía más bien que la reacción subjetiva repetitiva al suceso de alguna forma se graba en los procesos mentales inconscientes. No era la experiencia en sí, pero sí la reacción. Lo que se transmite a las generaciones futuras en este estado interno, esta predisposición a reaccionar de una forma similar a las repeticiones del suceso físico. Por consiguiente, Jung creía que los arquetipos del inconsciente colectivo se originaron como residuos de la vida emocional ancestral. O sea, ¿qué nos queda de las civilizaciones anteriores? Esa herencia de las reacciones a lo que pasa. Y pues una de las teorías de él, ¿no? Ok, ahora sí. Uno de los arquetipos más fuertes e importantes es la sombra. Bien, continúo. Pues la sombra. Vamos a leer el texto. Dentro de nuestro inconsciente personal se encuentran motivos, tendencias, deseos, reprimidos e inaceptables, los cuales existen en nuestro interior como un aspecto inferior e indeseable de nuestra personalidad. Jung llama a este aspecto de nuestra vida interna el arquetipo de la sombra, la mitad oscura de nuestra personalidad, del lado del que preferimos no reconocer. La sombra es común a toda la gente, o sea, todos tenemos una sombra. Es un fenómeno del inconsciente personal y también del colectivo. Bien, después te puse un pensamiento bien suave de las películas de Star Wars, que dice, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. O sea, el inicio de todo el camino del lado oscuro, ¿no? Es el miedo. Lo que le decía el maestro Yoda a Anakin, que después se convierte en Darth Vader. Y pues para que veas, vamos a continuar con esto. Esto lo agarré del libro, de uno de los libros de teoría de la personalidad. Así lo dice. En la mitología, los símbolos de la sombra incluyen a demonios, diablos y seres malignos, incluidos nuestros sueños. Mucho de lo que soñamos también tiene que ver, se representa como una sombra, sobre todo este tipo de personajes. Este arquetipo puede ser evocado en nuestras relaciones con otros cuando sentimos una gran incomodidad con una persona, pero no podemos especificar con precisión lo que provoca ese malestar. En la cultura popular, el personaje de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias es un buen ejemplo del arquetipo de la sombra. Contiene cualidades inaceptables de maldad y astucia. Aunque Darth Vader empieza como Anakin Skywalker, el padre de Luke, antiguo guerrero y héroe Jedi. Es tentado por el poder y se rinde a su lado oscuro. Si miras la película del episodio 3, La revancha del Sith, es básicamente todo el trabajo de la sombra cuando la sombra gana.
muy interesante la película. Y ahí te puse el postercito, ¿no? De la película del episodio 1, cuando Anakin era niño, pero pues ya tenía toda la sombra y el potencial de convertirse en un Darth Vader. Otro pensamiento de Jung. El hombre sano no tortura a otros. Por lo general, es el torturado el que se convierte en torturador. Otro pensamiento. En general, no nos basta con tener éxito. Los demás deben de fracasar. De otro autor, pero me gustó mucho porque habla mucho de esta parte de la sombra. La sombra, te digo, es como esta persona que realmente dice, es que yo le deseo bien a todos. Lo dice, pero lo que piensa es, ay no, esta persona, pues espero que no le salgan las cosas, espero que no obtenga lo que quiere, espero que, porque si lo tiene va a estar presumiendo mucho y es como que, a ti que no te importe lo que la persona va a hacer o no va a hacer si consigue lo que quiere. Pero la sombra muchas veces es hasta desearle a la otra persona cáncer, desearle lo peor. Así que la envidia es una gran sombra. Y la envidia no es nada más que yo quiero tener lo que la persona tiene. También es no quiero que lo tenga, porque yo tampoco lo puedo tener. O nada más lo quiero tener yo que los demás no lo tengan, como en este pensamiento. Y ya después te paso en una reflexión personal, en este libro que era como de desarrollo humano, que hablaba sobre la sombra, y preguntas que hay que hacernos o hasta dibujarle cómo sería nuestra representación de la sombra. Y eso sería la clase del día de hoy. Entonces tu participación es cómo entiendes el concepto sombra desde la perspectiva de Carl Jung, o si me quieres dar un ejemplo. Cualquiera de las dos es válido. Y también acuérdense en actualizarse en participaciones porque ya se está acercando la segunda evaluación. Nos vemos.